Son las 6 de la mañana de este martes 28 de abril de 2020. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. A las 6:10 de la mañana estaremos en contacto con el señor ministro de Comercio, Industria y Turismo, quien nos hará el honor de estar con nosotros unos 10 minutos a comienzos de esta mañana, como se los dijimos. El primer día de la apertura. Salvo el ejemplo maravilloso de Medellín, podemos decir que esto fue un relajo total. Ya hablaremos sobre el tema. ¿Qué pasa en Cali y el Valle? Hablaremos con Luis Fidel Moreno, un gran periodista y un gran crítico de la vida social en su departamento. Chile entre el COVID y la amenaza socialista. ¿Qué pasa en Chile? Hablaremos con uno de los grandes políticos chilenos del momento. El doctor Fauci en los Estados Unidos dice lo siguiente: me preocupa el repunte de contagios por apertura permitida por gobernadores. En los Estados Unidos, en muchos estados resolvieron abrir. Simplemente abran. ¿Qué va a pasar? Hay una de dos: o la cuarentena no servía para nada y el coronavirus se maneja solo, o el coronavirus le va a pasar dura factura a los Estados Unidos y a muchos, entre otros a nosotros. Los recuperados por coronavirus son inmunes. No hay evidencia, dicen los científicos. Un coronavirus que ya tiene más de 3 millones de contagiados, de los cuales la tercera parte están en los Estados Unidos. Hay, al parecer, cuentas muy mal llevadas en muchas partes, como en España. Nos cuentan de España que hablan de 23.000 personas contagiadas y son, fallecidas, y son por lo menos 43.000, según los registros civiles. 3 muertos y 4 heridos en Buenos Aires. Cauca dejó una agresión por una granada. Y, desde luego, investigación a fondo y nunca se sabrá nada. En los Estados Unidos le han incautado bienes por valor de 450 millones de dólares al entorno inmediato de Maduro, empezando por un señor Andrade que era tesorero del régimen y que tenía un hijo equitador que anduvo por aquí en Bogotá tratando de montar su imperio de equitación. La investigación por el crimen de Álvaro Gómez Hurtado. Hablan ya de citaciones al gobierno de entonces. Recuerden, el último de los editoriales históricos de Álvaro Gómez Hurtado, hay que tumbar es el establecimiento. Ernesto Samper, Horacio Serpa, Fernando Botero, capos de la droga, citados después de tantos años. Aquí los procesos duran indefinidamente. No sé por qué sigue abierto el proceso de Carlos Pizarro León Gómez. Entendíamos que las cosas habían quedado en claro y que fue Castaño el que lo hizo asesinar. El ELN anuncia reanudación de acciones violentas. Como no quieren hablar de paz, ahí les va. Muy buen negociador, muy buen alter ego para estas conversaciones de paz. El petróleo sigue a la baja. Este es un desastre en tantos sentidos para el país. Está en $20 el Brent, es decir, $15 el petróleo colombiano y $12 el WTI. O sea que el petróleo colombiano lo pagan por lo que vale sacarlo desde el pozo hasta el mar. El resto es pérdida. López Obrador, el de México, rechaza un crédito de 12.000 millones de dólares que otorgó el BID a ese país para soportar la pequeña y mediana empresa, pero no le gustó el modito como se hizo, porque lo dejaron un poco al lado y un consejo gremial que se ocupó del tema consiguió 12.000 millones de dólares. A López Obrador no le gustó el modito y echó para abajo semejante crédito. Reapareció el ministro Boris Johnson
diciendo que se perderán muchas vidas si no hay disciplina. Él, que fue el más indisciplinado de todos al comienzo de este desastre, ya está asustado con los 157.000 casos y 21.000 muertos que ha dejado el coronavirus en el Reino Unido. El ejemplo de Australia. Australia tiene 83.000 muertos, pero están empeñados en acabar con el coronavirus. Entonces crearon una aplicación para rastrear el coronavirus donde quiera que se encuentre. En menos de 2 horas, tenían 2 millones de personas que se habían prendido del coronavirus. Eso se llama disciplina, eso se llama civismo, eso se llama civilización. Rusia supera los infectados de China, tiene 87.147 con 794 muertos. Este otro Putin que también estuvo tan displicente con el animalito este. Tarek al-Aissame, un narcotraficante buscado por el gobierno de los Estados Unidos, ha sido nombrado ministro de Petróleo por Maduro. Bueno, tal para cual las afinidades selectivas se llama eso. La OMS, Organización Mundial de la Salud, está preocupada por el relajo de la apertura. Preocupada. Dice, aquí puede venir un desastre epidemiológico. Nueva Zelanda, otra gobernada por una mujer, le ganó al virus, pero sigue la cuarentena. Aquí no hay que dar cuartel. Aquí se acabó la cuarentena y estamos lejos de haberle ganado al virus. La señora Jacinda Ardern está dando otra lección de cómo se maneja un país en estas circunstancias. Había preocupación de científicos por la apertura de la capa de ozono en unas proporciones que no se había visto. Ya se cerró la capa de ozono, por fortuna. Texas termina la cuarentena. En todo, la termina. Solamente exige que no haya más de 25% de ocupación en los lugares donde se abre, en los restaurantes, en las peluquerías, en los sitios donde la gente se va a reunir. ¿Quién controla eso? Nueva York, a su turno, prohíbe las primarias demócratas porque dicen están convertidas en un reinado de belleza altamente peligroso. No habiendo sino un candidato, no tienen sentido esas primarias y es una reunión peligrosa. Y en Hoy en la Historia recordaremos cómo fue la conquista de España por los moros a partir del año 711, cuando entraron los 12.000 primeros efectivos y derrotaron a los hombres del rey Rodrigo. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y recuerden que en estos tiempos de estar en casa son muchas las opciones que tienen para sintonizarnos. Estamos como siempre en los dispositivos móviles a través de TuneIn. Allí nos encuentran como La Hora de la Verdad. También pueden sintonizarnos a través de Facebook Live o a través de nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. Por supuesto, estamos presentes también en las frecuencias de Radio Red de RCN, en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y estamos también enlazados con la señal de Radio Sabana de Sincelejo, que se conecta con nosotros a través de los 1370 AM. Recuerden que ahora estamos presentes también en 9 plataformas de podcast y principalmente en Spotify, en Apple Podcasts. Allí pueden encontrar todo el contenido de nuestras emisiones. No olviden también que los oyentes son lo más importante que tiene La Hora de la Verdad. Con todos nos encanta siempre estar en contacto y hay muchas maneras de hacerlo. Nos pueden seguir en Twitter y enviarnos sus comentarios a nuestra cuenta @Hora de la Verdad, o también pueden seguir en Instagram nuestra cuenta oficial, que es @La Hora de la Verdad oficial. En Facebook también siempre estamos pendientes de sus opiniones. En Colombia son las 6 de la mañana, 9 minutos. Continuamos con las entrevistas y con las noticias, las más importantes del momento. En estos momentos de cuarentena en casa, La Hora de la Verdad te acompaña de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, con el exministro Fernando Londoño Hoyos.
Hola papi, muy buenos días a todos. Bueno, aquí en Estados Unidos ya hay varios estados que están iniciando sus procesos de apertura. Uno de ellos, Georgia, empezó el viernes y ahora, ayer todavía empezaron a reabrir, por ejemplo, restaurantes, peluquerías, una cantidad de negocios que tienen contacto muy personal, y esto ha llevado a que uno de los principales modelos que predice la cantidad de muertes que se esperan por el coronavirus en este país se haya disparado. La semana pasada este modelo estaba hablando de 67.641 muertes en Estados Unidos, y ahora con estos procesos de reapertura acelerada está hablando de al menos 74.000 muertes. Todo esto ocurre en momentos en que el gobierno, la administración Trump, publica un plan de pruebas para reapertura. Se sabe que el talón de Aquiles del gobierno de los Estados Unidos a lo largo de esta crisis y del mundo entero ha sido la falta de pruebas para saber dónde están los contagios, cómo se pueden contener, quiénes son los infectados y quiénes representan riesgo para el resto de la población. Si tomamos en cuenta que 1 de cada 4 personas no presenta síntomas, entonces ha sido estas pruebas. Tiene 4 principios. La columna vertebral es una alianza entre los gobiernos locales, estatales, federales y el sector privado. Dice además que todos los pacientes que tengan síntomas tienen que tener acceso a una prueba, tienen que evaluar el potencial de contagio en las comunidades y desplegar ayuda a esos focos de contagio. Hasta ahora los focos de contagio han estado en barrios y en comunidades pobres de mayoría afroamericana e hispana. Y también tiene elementos clave, cosas que tiene que lograr el gobierno, como por ejemplo expandir la plataforma de pruebas. Tiene que haber más tipos de pruebas. Ya están sacando una, por ejemplo, que es sobre todo para los trabajadores de salud, que se van a poder hacer las pruebas en casa. Tienen que aumentar los suministros médicos. Se les habían acabado los hisopos o los Q-tips, por ejemplo. Ese era también una de las demoras en las pruebas. Y dice el plan del gobierno que todos los laboratorios de este país tienen que operar a capacidad. El presidente Trump dice que ya se han hecho en Estados Unidos más de 5 millones de pruebas, pero resulta que se necesitan 5 millones de pruebas al día, dicen algunos expertos, no las 8 millones de pruebas que dicen que pueden lograr en el mes de mayo. ¿Por qué es esto? Porque según un líder financiero del Banco Mundial, él calcula que para que el país pueda volver totalmente a la normalidad, se le tiene que poder hacer una prueba de coronavirus a los estadounidenses, a cada estadounidense cada 2 semanas, para saber que esta persona no representa un peligro para los demás, que no está enferma y que no va a saturar de alguna manera pues los centros de salud de los Estados Unidos. Es una de las claves de todo este programa y vamos a ver qué pasa. Hay estados como Georgia, Texas, Michigan, Hawaii, Alaska, que han decidido iniciar sus procesos de reapertura. A Georgia se le había dicho, por ejemplo, que el día que lo podía hacer con seguridad era el 28 de junio, pero presionado por la desesperación de los estadounidenses y de los residentes, pues el gobernador decidió iniciar esta reapertura antes de tiempo. Esto ha generado crisis, vamos a ver qué pasa, pero como les digo, se están ya disparando los pronósticos de muertes en este país. Lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo, papi. Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Si las medidas más austeras, las medidas más rígidas de control eran indispensables, lo que viene es un desastre. Si no hay el desastre es porque las medidas eran excesivas. Lo vamos a comprobar y desgraciadamente lo tendremos que comprobar con el riesgo de vidas humanas, de muchos miles de vidas humanas que son las que están en juego, con una apertura anticipada, desordenada, sin pruebas suficientes, como lo que pasa en Colombia. Aquí a nadie le han hecho pruebas, para simplificar, que es que prueban en una cárcel y entonces mandan a 50 pruebas y en la otra mandan 100. Eso no vale nada. Las pruebas de las que hablaron, centenares de miles de pruebas, eso no aparece por ninguna parte. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la mañana hablando de lo que fue la jornada de ayer, que dejó resultados mixtos, podríamos decir, una jornada de reapertura parcial que se vivió ayer en todo el país en medio de ese levantamiento extraño de la cuarentena,
para los sectores de construcción y de manufactura, sectores que deben cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos, como ya nos lo contaba el ministro de Comercio, Industria y Turismo, que estaba al aire con nosotros, y que necesariamente pues muchos no cumplieron por la premura del anuncio y la apertura que generó pues unas imágenes al menos impactantes, podríamos decir, en ciudades como Bogotá, que ayer tras más de un mes con sus calles vacías volvió a ver trancones en sus vías, esos trancones que nadie extrañaba y que nos obligan necesariamente a preguntarnos si toda esa gente que sacó sus vehículos ayer era gente de esos sectores autorizados para retomar sus actividades. Pero recordemos, en Bogotá, pues a pesar de que se podrían retomar las actividades según el gobierno nacional, pues según la administración distrital aún no se puede porque se debe cumplir con los protocolos y con el registro de las empresas manufactureras y de construcción. Así que pues fue bastante curioso ver las imágenes de tantos vehículos en las calles de Bogotá el día de ayer. Entre tanto, según reportó Transmilenio, se realizaron ayer 340.000 validaciones de viajes en el sistema troncal, 366.000 viajes en el sistema zonal. Por su parte, Transmicable movilizó 5.841 personas y el total de viajes en el sistema fue entonces de 714.000 usuarios. Hay que decirlo, en Transmilenio se respetaron las medidas de distanciamiento social hasta donde se pudo. Medellín y el metro de Medellín fueron ejemplo en el manejo del distanciamiento. Recibimos a lo largo de todo el día imágenes que daban cuenta de una baja afluencia, o al menos no tan alta como la que se vio en Bogotá, y una afluencia muy organizada, la gente abordando el sistema de manera muy organizada, manteniendo la distancia social. Imágenes que contrastaron con algunas otras que llegaron desde Barranquilla, en donde los sistemas de Transmetro se veían precisamente pues a tope. Y entonces la gente está tratando de ver cómo se reactivan las cosas, por supuesto el sector de construcción, el sector de manufacturas, y en esa carrera por cumplir los protocolos pues ya empiezan a sonar las primeras alarmas y llegan las primeras denuncias de las preocupaciones que tiene la gente para la implementación de los protocolos, que aparentemente ya se volvieron un negocio y ya empiezan a surgir consultorías y asesorías para la implementación de los protocolos de bioseguridad, lo cual pues es un sinsentido en estos tiempos que la gente, además de no estar recibiendo ingresos, de no tener liquidez, ahora esté pagando consultorías y asesorías para cumplir con los distintos protocolos que han implementado los municipios y los distritos en el país. Eso, por supuesto, lo denuncian algunos empresarios, dicen pues que les están cobrando fuertes cantidades de dinero o grandes cantidades de dinero mejor para cumplir con los protocolos que parece en algunos sitios son muy complejos. Y, por supuesto, eso en lo que tiene que ver con el trámite administrativo de presentar la documentación. Ya lo que será implementar los protocolos tendrá unos costos que ya advierten algunos sectores, pues incrementarán los precios de los productos y, por ejemplo, lo anuncian desde la Federación Nacional de Cafeteros, la cosecha cafetera que se viene, esta de mitad de año, pues tendrá un valor adicional de un 20%, será un 20% más caro recoger esta cosecha cafetera precisamente por la implementación o por el costo mismo de los protocolos de bioseguridad. A eso, por supuesto, le seguiremos la pista muy de cerca, el tema de la implementación de los protocolos, el tema de la documentación que está presentando la gente y cómo le está costando a la gente pues cumplir con estos requisitos administrativos para volver a operar y volver a generar empresa y volver a generar algo de liquidez. Noticias con las que abrimos la mañana también aquí en La Hora de la Verdad, doctor Londoño. Si usted quiere montar un negocio de un requisito administrativo, complíquelo. Esa es la fórmula absolutamente infalible. Por eso, por ejemplo, en materia de declaración de renta no hay nadie que sea capaz de presentar su declaración de renta si no tiene un asesor, si no tiene un contador, porque es imposible, imposible. Van a hacer lo mismo con los protocolos, al parecer. Esperamos que no. Montserrat Fernández, buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, hoy los invito a hacer una ronda por América Latina y ver cómo es el avance del coronavirus, en donde, como saben, hay ritmos diferentes por diferentes circunstancias también. El modo en que se mide el nivel de test, de
de pruebas de COVID-19, en fin. Pero miremos los números si les parece. Después del primer caso detectado en Brasil, el coronavirus tardó menos de un mes por extenderse por toda América Latina. En números absolutos, Brasil es el país más afectado de toda la región y ya ocupa el puesto número 10 a nivel mundial en casos confirmados. Es el país en donde los casos se han multiplicado a mayor velocidad y quizás tenga que ver con las reticencias del gobierno a imponer medidas de aislamiento. El segundo país en número de casos en América Latina y por ritmo de contagio es Perú, que fue uno de los primeros en reaccionar y en aplicar medidas de confinamiento. Y uno pues diría, ¿cómo es posible? Pues la explicación podría ser el elevado número de pruebas de COVID-19 que hacen las autoridades peruanas. El puesto número 3 le sigue Ecuador, cuyos números son tan grandes que parece que se duplicó el número de contagios en un día, pero dicen que se debe a la publicación de resultados de miles de pruebas atrasadas. Como ven, no es fácil medir realmente, ¿no? Después de Ecuador le sigue México, Chile, República Dominicana, Panamá, Colombia en el puesto 8, Argentina, Cuba, Bolivia, Costa Rica, Honduras, Uruguay, Guatemala, Venezuela, etcétera, etcétera. Lo que sí apreciamos en los gráficos de contagios en la región es que la curva latinoamericana progresa a un ritmo menor que el observado en Europa y en Estados Unidos, ¿no? En momentos similares de la pandemia, quiero decir, no ahora. ¿Y cuáles son los países con más muertos? Bueno, pues el país con más muertos es Brasil, le sigue México, con bastante diferencia entre ambos, y el ritmo de progresión es más rápido en esos dos países donde duplicaron su número de muertos en la última semana. Lo que vemos es que la mortalidad por el COVID-19 en América Latina es menor que en China y en Estados Unidos y que en España. Hay que tener en cuenta que España, por ejemplo, tiene tiene mucha población pues de la tercera edad, lo que llamamos nosotros la tercera edad. Pero lo que sí se ve es que en América Latina los ritmos de contagio han sido más acelerados que en Estados Unidos y en España, y la curva latinoamericana es mucho más pronunciada que la de Estados Unidos. Ahora solo falta ver hasta dónde va a llegar esa curva. Bueno, y habrá que ver también si tenemos unos indicadores adecuados del número de Claro, muertos. En España nos dicen que lo que revelan las son más. autoridades puede ser la mitad de la realidad. Sí. Teniendo en cuenta otras cifras distintas, dicen que en España no son 23.000 sino 43.000 los muertos. Claro, no, yo creo que no hay cifras exactas en ninguna parte del Eh, mundo. Es bueno, complicado, sí. y en América Latina habrá que preguntarse eso, cómo funciona. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. En medio de la crisis por coronavirus en Colombia, la Contraloría General advirtió sobre una posible desviación de recursos en el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario. Estoy hablando de Finagro. Según lo determinó esa entidad, y así quedó establecido en los reportes, cerca del 90% de los recursos de crédito destinados para garantizar la sostenibilidad alimentaria durante la emergencia declarada por el coronavirus se están concentrando en manos de beneficiarios que los están utilizando en actividades no productivas. Por lo que por este asunto será investigado el ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, pues para reglamentar este decreto el ministro firmó la resolución 001 del 2020 del 27 de marzo, en la que estipuló las condiciones de quienes podían acceder a estos ayudas financieras. Debo recordar que en una rueda de prensa conjunta que dieron el pasado viernes, el contralor Carlos Felipe Córdoba, el procurador Fernando Carrillo y el fiscal Francisco Barbosa, se conoció que había en curso 2 indagaciones preliminares abiertas para 2 entidades del orden nacional. Estoy hablando del Departamento Nacional de Planeación y final, con noticia preliminar criminal abierta, que es el señor ministro de Agricultura, el doctor Rodolfo Sea. Esto lo dijo el fiscal Francisco Barbosa. De acuerdo con algunas fuentes periodísticas, las investigaciones en contra del ministro tienen que ver con su presunta responsabilidad en el manejo de los recursos públicos que estaban pensados para apoyar a pequeños y medianos agricultores, aunque señalaron que todavía no hay pruebas de ese desvío y que el desvío corresponda evidentemente a beneficios de empresarios. Por ahora las investigaciones están orientadas a determinar
los protocolos, hablando de protocolos, doctor Fernando, que se están usando para manejar los recursos públicos y la presunta omisión sobre ellos. Esto estalla luego de un examen detallado de la línea de crédito Colombia Agroproduce, lanzada en respuesta a la pandemia. La Contraloría encontró que grandes agroindustriales, y abro comillas para decirlo, y comercializadores se quedan con la mayor parte de los recursos colocados y que estarían concentrados en Bogotá, cierro comillas. De los 226.000 millones de pesos colocados hasta el 18 de abril, 213.566 millones han quedado en bolsillos de grandes comercializadores y agroindustriales, 8.300 millones de pesos para medianos y solo 4.200 millones de pesos para pequeños productores, indica la investigación de la Contraloría. Además de la apertura de investigación, el ministro Sea se confirmó que la Fiscalía también abrió investigaciones preliminares en contra de los gobernadores del Bichada, del Magdalena, de San Andrés y de Arauca. Este último pues tiene 2 procesos ya, y señaló que en los próximos días serán abiertas otras indagaciones a 3 gobernadores más. Estos procesos se seguirán ante la Corte Suprema de Justicia. En el caso de los altos funcionarios, pues se trata de, recuerde usted, funcionarios aforados. Adicionalmente, el jefe de la Fiscalía expresó que hay 38 casos en indagación preliminar con apertura de noticia criminal contra 41 funcionarios municipales en Atlántico, Valle del Cauca, Cundinamarca, Cesar, Sucre, Bolívar, La Guajira, Nariño, Antioquia, Quindío y Santander. En las próximas semanas, según nos ha dicho la Fiscalía General, se presentarán los resultados de imputaciones y medidas inclusive de aseguramiento. A su turno, y haciendo un contraste de lo que está ocurriendo entre las partes, doctor Fernando, el presidente de Finagro, Darío Estrada, le explicó a RCN Radio que habitualmente las facilidades crediticias otorgadas por el gobierno nacional son muy demandadas por los grandes industriales del sector agropecuario. Él ha dicho, se han venido otorgando los créditos a pequeños, medianos y grandes productores agropecuarios. Esta línea de crédito empezó a funcionar hace 2 semanas y la bolsa de los grandes productores ha tenido una demanda más rápida en la consecución de estos préstamos, pero aún se mantienen las ayudas para el resto, es lo que le ha explicado. Estrada también dijo que la devolución de créditos por un monto de 33.000 millones de pesos que hicieron algunos agroindustriales podría responder al pánico que se generó tras conocerse las denuncias hechas por la Contraloría General de la República con relación a algunos productores y bancos que habían otorgado estos créditos, pero hay que indicar que los mismos se encuentran en regla, es lo que ha explicado el presidente de Finagro. Esta es, pues, doctor Fernando, la noticia que tenemos respecto a las ayudas que ha entregado el gobierno para el sector agroindustrial y que tienen en estos momentos al ministro Rodolfo Sea como el primer ministro, llamaríamos coloquialmente empapelado por cuenta de su función. Una pregunta para la que le ruego que me tenga respuesta en el momento de que hagamos al oído. ¿Estos créditos eran para pequeños y medianos productores o agroindustriales o estaban abiertos a todos los agroindustriales, a todos las empresas agroindustriales del país? Se la respondo ya. A ver, estaba abierta para todos. Ah, bueno, entonces está abierta para todos. ¿Cuál es la queja? ¿Y por qué se dice que no le llegaron a unos y por qué sí le llegaron a otros? Los que se otorgaron debidamente. Esas personas están dentro de la lista o cumplen los requisitos para recibir esos créditos o no. Porque claro, si quieren poner condiciones, pónganlas. Esto es solamente para pequeños y medianos. Perfecto. Llegó un grande y tomó un crédito grande, ahí hay una irregularidad. Pero si no ponen la condición, entonces después, ¿cómo la ponen ex post? No es posible, y es que lo explicó Darío Estrada, doctor Fernando, el presidente de Finagro. Dijo, no, es que aquí todos tienen igualdad de condiciones y los grandes empresarios siempre se mueven también. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, bueno, el tema aquí es de quién se mueve primero. ¿Y por qué no mueven a los medianos y los pequeños? ¿Porque les ponen requisitos exagerados? ¿Porque los llenan de protocolos? No lo dude. Entonces por ahí es la cosa. Es una corruptela que nace es de la manera como se entiende el asunto y no como está previsto. Si está previsto que sea para pequeños, medianos o grandes, pues que sea para pequeños, medianos o grandes, pero póngalos en igualdad de condiciones. Pero si un mediano y un pequeño necesita contratar expertos y necesita llenarse de cosas que no tiene, que sí las tiene el grande, pues ahí hay una desigualdad y ahí hay una corruptela. ¿Entendido? Claro, señor. Muy bien. Santiago José Castro. Doctor Fernando, muy buenos días para usted, para todos los compañeros en la mesa y para los oyentes de la Hora de la Verdad.
La crisis económica post-COVID-19 se anuncia como la más grave que se ha enfrentado en los últimos siglos. Tanto la revista The Economist como el Wall Street Journal comparan lo que está pasando con la posguerra y la Gran Depresión, respectivamente, y traen a colación que todo lo que se haga en materia económica es nuevo. La Fed, por ejemplo, ha hecho un giro en los Estados Unidos y empieza a prestar abiertamente a negocios, estados y ciudades, estirando las fronteras de lo que usualmente hace un banco central, anuncia con cierta preocupación el diario estadounidense. Por su parte, la revista británica insiste en que la deuda pública subirá a niveles incluso más altos que los alcanzados en la posguerra y cita las proyecciones del Fondo Monetario Internacional que sugieren un incremento de la deuda de los gobiernos más ricos del mundo que pasaría del 105% al 122% del PIB. El problema surge al revisar cómo, en un marco fiscal tan limitado y con las empresas al borde del colapso, se honrarán estos compromisos. Hay preocupación, doctor Fernando, en los países más ricos, cuyos bonos son estables y el mercado los recibe con tranquilidad. Pero la incertidumbre es peste en los países emergentes, sobre todo en América Latina, región que enfrenta, como lo hemos dicho, una nueva década perdida. Lo grave ahora es que el Estado se atrofió, se expandió tanto que puede llegar a ser insostenible. Por eso, la clave está en apoyar a las empresas, en sostener la banca, en darle una mano a toda organización que logra sostenerse por sí misma y que solo necesita un empujón en esta coyuntura para después poder levantarse, ojalá con más fuerza. No nos cansaremos de insistir, doctor Fernando. Si la iniciativa privada, la empresa, queda al margen frente a las presiones de algunos por aumentar las transferencias directas a la población, el estatismo habrá llegado para quedarse. Ya conocemos el final de esa historia. Amanecerá y veremos. El keynesianismo puro, ¿no? Que sean los gastos del Estado los que reactiven la economía y no las empresas privadas, no la gente trabajando. Ese es el desiderato. Más Estado o más trabajo de la gente. Bueno, ya lo veremos. Tata Castro. Muy buenos días a todos. El fútbol, por su continuo contacto, va a ser uno de los deportes más demorados en reactivarse en esta crisis por la pandemia. Cada vez son más los países que toman la decisión de cancelar sus respectivos torneos suspendidos en marzo por el coronavirus. La Asociación Argentina de Fútbol tomó esa determinación ayer. Después de varias semanas de incertidumbre, su presidente Claudio Tapia anunció que se dará por finalizada la temporada 2019-2020. No habrá descensos en todas las categorías y los ascensos se definirán en el campo de juego cuando esa posibilidad se abra. Para los clasificados a la Copa Libertadores y Suramericana se hará de acuerdo como finalizó la tabla de posiciones cuando fue suspendido el torneo. Así Boca Juniors, River Plate, Racing y Argentino Juniors irán a la Libertadores. Y en Italia, que creían que podían volver a la práctica individualmente este próximo 4 de mayo, el jefe de gobierno les aclaró que el fútbol no está en esa norma y solo hasta el 18 de mayo, sin confirmar, podría pensarse en el regreso a entrenamiento en equipo. Para terminar, en Colombia se prendió la alarma en la DIMAYOR por las declaraciones ayer del ministro de Salud, Fernando Ruiz, que pone en vilo la posibilidad de reanudar ese deporte en nuestro país. Doctor Londoño, tal parece que el protocolo de bioseguridad que presentaron la DIMAYOR y la Federación de Fútbol para el regreso de la competencia no convenció al gobierno. Hoy reunión de los directivos del fútbol con el ministro del Deporte, Ernesto Lucena. Más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias. ¿Se cansan de decir o no se cansan de decir que el fútbol es un deporte de contacto? Pues claro que lo es. No tanto como el fútbol americano, pero es un deporte de contacto. Entonces, ¿cómo evitar el contacto en un deporte de contacto? ¿Y qué pasa en las graderías? Bueno, entonces seamos realistas, seamos realistas. Y en un minuto nos vamos para Cali. Estaremos con el doctor Luis Fidel Moreno, viejo amigo de esta casa, para que nos cuente qué pasa en Cali y si puede también extender su visión sobre el Valle del Cauca. Luis Fidel Moreno estará con nosotros en un minuto.